Bueno, bienvenidos a este espacio virtual. Sepan que el motivo de la presente clase es justamente que constituya una ayuda para el momento de instancias de estudio y revisión previo al parcial. Así que he propuesto eh, compartir con ustedes la clase sobre en la que abordaremos escuetamente publicidad registral y principios registrales emanado de la ley 17801, que integra justamente el módulo de los derechos reales y en principio también tienen que tener en cuenta los alumnos que es una antesala a una materia correlativa que es derecho notarial y registral. Eh, Cuando hablamos justamente de publicidad registral, tenemos que instalarnos dentro de lo que ya hemos estudiado en los derechos reales de su carácter absoluto. Carácter absoluto no aquel que reviste el carácter del dominio, que tiene toda esta cantidad de prerrogativas, tanto jurídicas como materiales, sino justamente la absolutez del derecho real está referido justamente a su oponibilidad. Si tenemos en cuenta que a diferencia de los derechos personales, que son relativos, solo son oponibles inter partes, los derechos reales, o que son de carácter absoluto, son oponibles erga omnes, eh, para lograr esta oponibilidad frente a todos necesitan ser conocidos. El sujeto pasivo, ¿no?, del que hablábamos en las bolillas iniciales, en el derecho real, debe respetar en tanto y en cuanto conozca cuáles son estos derechos reales. Esto es justamente la esencia de la publicidad. Justamente para proteger a estos terceros interesados con interés legítimo, justamente en que no les sea opuesto un derecho que no pudieron conocer, se instala la idea esta de seguridad al tráfico jurídico. Bien, sigamos. Cuando hablamos también de publicidad registral, si trazamos una línea histórica, y quizás la más fuerte, siguiendo ideas del doctor Alterini, la mayor publicidad que puede tener un derecho real que se ejerce por la posesión es la publicidad eh, posesoria, o sea, la publicidad traditiva, cuando una persona entrega la cosa a la otra, sea mueble, sea inmueble, a través de las formas que surgen del Código Civil, esa justamente traslación o tradición de la posesión es la que otorga genuinamente la publicidad del derecho real. Eh, Haciendo un recuento histórico, podemos decir que la legislación velezana contemplaba que para la adquisición de los derechos reales, como habla la filmina siguiente, el derecho real se constituía a través del título suficiente y modo suficiente. El acto jurídico revestido de las condiciones de fondo y de forma emanada de persona capaz legitimada al efecto, y la entrega voluntaria de esta cosa hacía generar el derecho real. Los registros mobiliarios no existían salvo para el derecho real de hipoteca, censos, justamente al no ejercerse por la posesión. ¿Qué es lo que ocurrió? Las provincias, y a fin de bregar justamente por la seguridad en el tráfico jurídico, comenzaron a crear registros locales. Al inicio eran registros judiciales a cargo de abogados o escribanos por departamentos judiciales, eran, digamos, organismos judiciales que eh, la legislación que los implementaba exigían un requisito más al título y modo suficiente, que era la inscripción registral para oponibilidad frente a terceros. Estos registros comenzaron inmediatamente, tiempo después que se sancionó el Código Velezano 1871.
Pero bueno, para no perdernos en cuestiones históricas, lo que hay que destacar es que estos registros de las propiedades inmuebles a nivel local fueron tildados de inconstitucionales, no solo a nivel doctrinario, sino también a nivel jurisprudencial. Hubo fallos que llegaron a la Corte de Nación que los declararon inconstitucionales. Pero, a pesar de haber sido inconstitucionales, siguieron funcionando porque daban seguridad al tráfico jurídico. Bueno, como dice acá en la filmina, hoy este tema de la publicidad registral se instala dentro del artículo 1892 y 1893, pero no hay que dejar de tener en cuenta cuál fue la historia que tuvo el artículo 2505 del Código Civil, porque justamente cuando se sanciona la ley, se modifica el artículo 2505 y se sanciona la ley 17801, tiempo después, culmina con esta discusión de que no se sabía si la inscripción registral era un requisito más al título suficiente o modo suficiente, o era un requisito con el cual se perfeccionaba toda la cadena de transmisión. Esto justamente es lo que nos lleva a la conclusión de analizar si verdaderamente uno estaba frente a registros declarativos o constitutivos. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Justamente un registro declarativo es aquel que declara que el derecho real se ha constituido extrarregistralmente. En cambio, los registros constitutivos son aquellos cuya inscripción da nacimiento al derecho real. Justamente hablábamos de que la oponibilidad frente a terceros interesados nos lleva a clasificar qué clases de terceros tenemos. Tenemos los denominados terceros, venitus extraneae, del artículo ex 1195 del Código Civil, que es aquel tercero que los contratos valen entre las partes y no pueden hacerse valer frente a terceros. Estos terceros que la doctrina denomina, o clase muchas veces uno lo nombra, que son aquellas personas o transeúntes que van caminando por la calle, que verdaderamente no están interesados en qué operación jurídica pueden estar realizando las partes. Sí, lo que es interesante, bueno, interesante no, e importante, es que la publicidad frente a terceros sea ante los interesados que pueden invocar la oponibilidad e inoponibilidad del derecho real no inscripto por contar con un título legítimo. Entonces, estos terceros interesados también pueden ser estos terceros registrales que tienen vocación justamente registral porque les interesa, ya sea por una cuestión de prioridad, establecer o saber quiénes son quienes los anteceden en los derechos que pueden tener, o que pueden hacer valer, mejor dicho. Justamente esta filmina nos lleva a tener en cuenta que a los efectos del régimen de adquisición de derechos reales sobre inmueble tenemos un título suficiente, un modo suficiente y una inscripción registral. Justamente subsiste este Código Civil y Comercial en cuanto a transmisión inmobiliaria atañe, que el derecho real nace extrarregistralmente, con el título suficiente y modo suficiente. La inscripción registral se erige como requisito para ponibilidad y declaración frente a terceros interesados de buena fe. Pero antes de llegar justamente a ver los principios registrales consagrados en la ley 17801, tracemos justamente un cuadro clasificatorio de qué clases de registros o qué clases de sistemas registrales, mejor dicho, podemos encontrar. Así encontramos que tenemos por un lado registros personales y registros reales. Los registros personales se caracterizan porque sigue la titularidad del derecho de la persona, o sea, son registros que se ordenan
alfabéticamente, llevan un orden cronológico y son de los más antiguos, son de difícil compulsa, son sistemas dificultosos, y era justamente el régimen anterior a la 17.801. En cambio, los registros reales siguen el historial del inmueble de una finca a través del folio real, en filminas más adelante se las vamos a mostrar. Allí se vuelcan todas las mutaciones o gravámenes y permite justamente constatar el estado actual del inmueble y sus antecedentes dominiales, de gravámenes, de cancelación de gravámenes. Por otro lado, tenemos dentro de los sistemas registrales los sistemas de transcripción y los sistemas de inscripción. Los sistemas de transcripción justamente son aquellos registros que se toma nota y que se copiaban, mejor dicho, a mano, literalmente todo lo que se inscribía, transcribían literalmente todas las escrituras públicas que les eran presentadas. Cuando las transmisiones inmobiliarias eran pocas, el tráfico jurídico era poco, no había inconvenientes, pero cuando uno ve que la sociedad crece y las transmisiones aumentan, esta transcripción se torna dificultosa, costosa, aumenta el volumen de los registros. Es un problema que los registros actualmente tienen también, el peso del papel y la acumulación de papeles torna dificultosa este sistema de transcripción. En cambio, el sistema de inscripción, justamente lo que se hace es realizar un extracto de los rasgos más importantes que tiene la operación inmobiliaria y justamente se realiza un análisis del título y se extraen estas cuestiones más importantes, como ser cuál es el inmueble, quiénes son los transmitentes y cuál es la operatoria, fechas en las que se realiza y escribanos autorizados o autoridades que celebran justamente actos. Es casualmente el sistema más conveniente, aunque pueden deslizarse errores u omisiones, no son totalmente perfectos. Por otro lado, de lo que veníamos hablando, es que existen registros declarativos y registros constitutivos. Los registros declarativos justamente es que el derecho nace extrarregistralmente y la inscripción genera la oponibilidad frente a terceros interesados de buena fe en nuestro sistema, la ley 17.801, y también podemos citar como registros declarativos el registro de Francia, perdón, se me pasó una C, España e Italia. En cambio, los registros constitutivos es la inscripción del derecho, del título, da nacimiento al derecho. El sistema Torres, el alemán, el suizo, el brasilero, y a nivel nacional podemos nombrar el que ya hemos citado en clases anteriores, Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Registros convalidantes y no convalidantes. ¿Qué pasa con aquellos registros convalidantes? La inscripción sanea los vicios que los títulos pueden poseer y justamente estos sistemas convalidantes los tenemos en Alemania, Suiza y el Torrens, que es el de Australia. Quizás no lo había mencionado. Y los no convalidantes, la inscripción no sanea los vicios que los títulos puedan poseer. España, Francia y Argentina. El título adolece de algún defecto, el hecho de la inscripción no convalida esas nulidades que pueden tener. Vamos a la filmina siguiente. En cuanto a los sistemas registrales, antes que nada, si bien agrupamos tres sistemas nítidos, hay que decir que no hay un sistema totalmente igual a otro. No podemos específicamente encasillar el sistema de un registral de un país bajo alguno de estos ítems, sino que estos son tan solo orientadores de grandes características que pueden reunir en los registros. Pero reitero, no hay registros de la propiedad inmueble similares a nivel global. Sí podemos hablar, y quizás en un sentido evolutivo, el sistema francés, nacido con el Código Napoleón, justamente,
se basa en una transferencia convencional. El derecho real se adquiere tan solo por la voluntad de las partes, ¿no? Un sistema consensual de adquisición de derechos reales, 1855, un registro que se basa en un sistema de transcripción, con una inscripción declarativa, incompleta y facultativa. Partes quieren hacerlo valer frente a terceros, van y lo inscriben. Esto sí, casualmente evolucionó en el año 1955, y la publicidad es que generó una publicidad obligatoria, y esta publicidad genera la inoponibilidad frente a terceros. El sistema alemán, cada inmueble posee su propia historia jurídica, si la inscripción es constitutiva y se basa en principios de la buena fe pública registral y la exactitud de los registros. O sea, los datos que surgen del registro tienen el requisito de ser exactos. En cambio, el sistema Torrens, utilizado a partir de 1858 en Australia, Nueva Zelanda y quizás Brasil, son inscripciones constitutivas, las transmisiones son originarias. ¿Por qué? El Estado asume todos los requisitos que hoy día un escribano puede pedir, con el estado parcelario, el estudio de títulos, todas estas cuestiones las absorbe el registro. ¿Qué es lo que ocurre? Piden la presentación de títulos, planos de agrimensores para saber cuáles son las dimensiones del inmueble que se va a transmitir, intervienen topógrafos, intervienen juristas que examinan justamente los títulos, aún se da intervención a vecinos, al igual que Francia, aquí me está faltando la sede, intervienen vecinos, y se publican edictos para ver si hay personas que quieren oponerse al derecho este. Entonces, las transmisiones son originarias porque ya no son derivadas. Tan solo las partes van al registro y vuelcan su voluntad de decir, yo quiero enajenar mi inmueble. Ah, ¿usted lo quiere enajenar? ¿A quién? A tal persona. Entonces, el Estado, a través de estos registros, de este sistema Torrens, absorbe esas voluntades, estudia todos los títulos, y lo que genera es una transmisión originaria libre de todo tipo de nulidad. Si las hay, el Estado justamente absorbe los errores que puede haber en estas transmisiones. Errores más comunes que uno puede ver, lamentablemente a los que les ocurre son verdaderamente problemas jurídicos, es quizás que sobre el inmueble pese una hipoteca, y esta hipoteca no se ha tenido en cuenta al momento de la transmisión, y se transmite un inmueble grabado como libre de gravamen, sobre todo cuando en el precio de la transmisión hay que retener el dinero, justamente a menos que no haya acuerdo del hipotecario, porque se queda sin garantía, su conocimiento, el conocimiento del acreedor hipotecario. Vamos a la filmina siguiente, y ya nos instalamos justamente cuáles son los principios registrales que surgen de la ley 17.801 del registro de la propiedad inmueble nuestra. Se basa en un sistema de inscripción, a diferencia del de transcripción, recordemos, se toman extractos, se toman justamente en lo que se basa el principio de inscripción, es que el registro inscribe documentos que contengan adquisición, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmueble. De estos documentos, lo que se inscribe son extractos de las cuestiones más importantes: cuál es el inmueble, quiénes son los transmitentes, quién es el adquirente, en qué fecha se hace y a través de qué instrumento. Esta publicidad justamente es exigida para publicidad y oponibilidad frente a terceros interesados. Principio de presunción registral o de integridad. Justamente esta presunción de exactitud, plena fe pública y registral, habla justamente que una vez incorporados a los registros gozan de la presunción de que son exactos los datos que allí surgen. Si se
extravían los documentos extrarregistralmente, los datos que surgen del registro son fundamentales y gozan de plena fe y de exactitud de que el registrador y el calificador registral ha tomado justamente nota exacta de esto. Muchas veces en procesos de reivindicación son tomados en cuenta estos registros cuando constituyen prueba, casualmente, en juicios de reivindicación. Rogación, un principio muy importante. ¿En qué consiste el principio de rogación? Es que el registro no actúa de oficio, sino a partir de la petición de parte interesada. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tomar nota o va a tomar razón de los documentos con vocación registral en la medida de que las partes interesadas lo pidan. Partes interesadas que pueden ser justamente las partes que intervienen, los escribanos, los abogados, los jueces. ¿A través de qué instrumento? Las partes, sin ir más lejos, para inscribir una vivienda, para inscribir el bien como protección de vivienda, ex protección bien de familia. Los escribanos, ¿por qué? Porque fueron las partes, celebraron una escritura, lleva e inscribe, pide certificados. Los abogados instan al registro, ya sea para pedir informes y ver si hay titularidad de inmuebles de alguna de las personas, son los quienes ruegan. Y los jueces ruegan también a través de los abogados, que son los que llevan los oficios de inscripción de embargos, inhibiciones. Estas rogaciones se hacen siempre a través de formularios predeterminados que tiene el registro de la propiedad inmueble. En provincia de Buenos Aires, si no lo he dicho, funciona en la ciudad de La Plata, en calle 44, 3 y 4. Hoy, en tiempos de pandemia, atiende con turnos justamente para evitar el contacto entre las personas. Principio de especialidad. ¿Qué significa el principio de especialidad? Es que debe existir una determinación precisa del material jurídicamente relevante que incorpora el registro. Especialidad en cuanto al inmueble, especialidad en cuanto a la operatoria que se realiza, y quiénes son las partes. Artículo 10, acá pueden utilizar de guía de esta filmina para ir viendo como raíz, porque después el artículo 10 contempla la especialidad, pero hay otros artículos que lo contemplan, hay que indagarlo. El principio de legalidad, justamente, es el principio en que el registrador verifica los requisitos de fondo y de forma y le da justamente la calificación al documento que inscribe. Tracto sucesivo se basa en el principio de que debe haber una cadena ininterrumpida de transmisiones donde se verifica que si un comprador o un vendedor, sea el vendedor quien le transmite al nuevo comprador justamente en el historial del inmueble. Lo que establece justamente la normativa es que no es la antítesis el tracto abreviado del tracto sucesivo, sino que es una forma de realizar un tracto cuando se condensan dos operatorias. Comúnmente uno ve el tracto abreviado en procesos sucesorios, cuando el inmueble que le pertenecía al causante es transmitido a los herederos por la sucesión, pero en la sucesión los herederos lo venden a terceros. Entonces, se condensa al momento de la inscripción en el registro de la propiedad toda esta información, entonces se realiza en una misma operatoria estas dobles transmisiones, se toma nota en los registros. Y el principio de prioridad justamente se basa en la prioridad de priori tempore potior in iure, el primero que inscribe, donde se toma nota en los libros diarios del registro de la propiedad inmueble, allí justamente eso es lo que le da la prioridad al primer embargante, al primer hipotecante. Y después, bueno, justamente tenemos las figuras de las negociaciones de los rangos, donde estas prioridades son válidas y pueden negociarse. ¿Para qué sirven estos principios registrales? Son guías que identifican un sistema registral al momento de llevar a la faz práctica, orientan
en cuanto al funcionamiento justamente del registro y lo ordenan. Aquí justamente este es un folio real, una copia de un asiento registral, el folio real, donde vemos cómo se ponen en juego todos estos principios de los que hablábamos, principios de especialidad. Si hay inmuebles matriculados, llevan la matrícula. Acá se asienta la nomenclatura catastral, quizás pertenece a un folio de propiedad horizontal, por lo cual viene justamente de un folio anterior, pero justamente en el folio la nomenclatura catastral identifica el inmueble, el historial del inmueble sobre el cual radica la transmisión. Primer columna, ¿quiénes son los titulares? Especialidad. Acá los cónyuges casados en primeras nupcias transmitieron por compraventa y escritura pública celebrada tal fecha este inmueble. ¿A quiénes? A los que dice acá. Han constituido, ¿en qué porcentajes le pertenece a cada uno de los adquirentes? Medios, mitad, 50% y 50%. Acá firma el calificador registral, porque esto es justamente lo que da la publicidad registral. ¿Cómo se llama? Este folio real es lo que permite ver cuál es, hasta a través de este extracto, este principio de inscripción, porque se inscriben extractos fundamentales, cómo es la historia de este inmueble, en forma de fácil compulsa. Columna de titularidad, columna de proporción en las que les pertenece, qué gravámenes, restricciones o interdicciones posee. Acá una anotación de hipoteca, una inscripción provisional, una transmisión fiduciaria. En la medida que haya cancelaciones perdón que se me fue, que haya cancelaciones a estas operatorias, se toma nota de que esta hipoteca fue cancelada en tal fecha. Esta inscripción provisoria, bueno, se transformó en definitiva. Que este dominio fiduciario pudo cancelarse, entonces figuraría acá. Y la certificación es un instituto importante del derecho registral porque el pedido de certificados que hace el escribano antes de celebrar una escritura genera lo que se llama el bloqueo registral. No pueden hacerse operatorias por el plazo que establece la 17801, no pueden, le da prioridad en la adquisición o la transmisión. Si entran otros, se le da prioridad justamente a quien pidió el certificado que está avisando que hay una operatoria en gestación. Y lo que les quiero mostrar es una plancha de catastro. Porque, ¿qué pasa? El catastro y el catastro parcelario y el registro de la propiedad inmueble se comunican. El catastro es un registro físico, en cambio el registro de la propiedad es un registro jurídico. El registro físico le informa al registro de la propiedad cuál es el lote de la manzana, de la circunscripción, de la sección. Ven, acá están. ¿Cuál es el lote 9, de la manzana 152, de la sección N, de la circunscripción? Bueno, esto es localidad de San Vicente, acá en la provincia de Buenos Aires. Aquí tienen un modelo de rogación, un pedido de certificación del inmueble, cómo uno ruega estas mutaciones al registro de la propiedad de inmueble a través de formularios preimpresos. Hoy muchas veces pueden compulsar de páginas online, se realizan online. Y por último, hacerles una mención en cuanto a muebles registrables, justamente que hablábamos que estos se basan en registros constitutivos. Se adquiere el derecho real sobre la cosa a partir de la inscripción en el registro, es el decreto ley 6.582 del 58, ratificado por la ley 14.467 y sus modificatorias. El artículo 1 nos dice de lleno que la transmisión del dominio de los automotores solo se producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el registro de la propiedad automotor. Eso en cuanto hablamos a la dominialidad. Hay otros temas relativos a la responsabilidad civil, en cuanto a la responsabilidad del dueño o guardián, criterios jurisprudenciales y este régimen de adquisición
se utiliza en cuanto a la responsabilidad civil, no viene al caso, pero no es tan lineal. Si hablamos de responsabilidad civil, quizás los criterios de dominialidad y de guardia, la guardia efectiva que se tiene sobre la cosa riesgosa, se toma con un poco más de laxitud, pero a los efectos de la adquisición del derecho real, la inscripción es constitutiva. Dice el artículo 2 de esta legislación automotora, que la inscripción de buena fe de un automotor en el registro confiere al titular de la misma la propiedad del vehículo y el poder de repeler cualquier acción reivindicatoria si el automotor, siempre y cuando no hubiese sido hurtado o robado. En cuanto a buques, la ley de navegación, Código de Navegación, la ley 20094 y de aeronaves, el Código Aeronáutico, 17285 establece un régimen similar a los inmuebles, a pesar de que los aviones y buques de mayor tonelaje, sean cosas que se mueven de un lado para otro y sean cosas muebles, le dan un régimen similar al de los inmuebles, donde la adquisición se basa sobre un título suficiente, modo suficiente y una inscripción registral declarativa. Los equinos de pura sangre, en cambio, tienen una inscripción constitutiva. Caballos de carrera, a través de esta ley, hemos tenido alumnos que nos trajeron cómo es que se identificaba el pedigrí de los caballos de carrera, justamente tiene inscripción constitutiva. Y los semovientes, a través de la ley 22939, llamada Ley Nacional de Marcas y Señales, también tienen este régimen. Esto justamente es un folio real de la provincia de La Pampa, porque siempre tenemos que mirar hacia adelante, es un folio real digital. El anterior que yo les mostré del registro de propiedad de inmuebles es en soporte papel, este es solamente un registro digital. ¿Cuál es la matrícula, la identificación del inmueble? ¿Cuál es la titularidad? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuáles son los gravámenes? ¿Y cuáles son las cancelaciones? Certificaciones van aparte. Bueno, de este modo, espero que sirva de guía de estudio esta explicación y hay que profundizar con más leída del Código Civil y Comercial, la Ley 17801 y doctrina para poder justamente eh, complementar estas líneas que hemos hablado acá. Así que muchas gracias y espero que les sea de utilidad nuevamente.